Quiero compartir un mensaje más hoy, este domingo, dentro de la serie Las riquezas de Cristo. Diga conmigo, las riquezas de Cristo. En Efesios capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, dijo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, la de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Diga conmigo, en Cristo encuentro riquezas inescrutables. Ahora, por favor, explíquele a la persona que está a su lado qué quiere decir inescrutable. Inexplicables, inalcanzables, interminables, que no tienen fin jamás. Riquezas inescrutables. Así es como el apóstol Pablo las identificó. Dijo que eran riquezas inescrutables. ¿De acuerdo? Bien, por eso en esta serie de mensajes lo que me he propuesto es compartir con ustedes, queridas hermanas, queridos hermanos, compartirles los aspectos que en su bondad el Padre nos ha concedido a través de Cristo. Las riquezas de Cristo se refiere a los derechos legales que nos corresponden como herencia por ser hijos de Dios. Estas obviamente no pueden ser reclamadas por los que no son hijos. Es un requisito indispensable demostrar que lo somos. ¿Y cómo sabemos que lo somos? Bueno, porque hemos nacido de nuevo, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Qué potestad les dio? La de ser hechos hijos de Dios. Y afirma que esos hijos de Dios no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, si tú te sabes una hija o un hijo de Dios porque has nacido de nuevo, ayúdame y voltea con alguien y con una sonrisa amplia en tu rostro dile: soy heredero y las riquezas de Cristo me pertenecen. ¿Ok? Entonces estamos explorando estas riquezas que en Cristo nos han sido concedidas y no hablan de dinero, no hablan de terreno, no hablan de ese tipo de cosas, sino hablan de derechos legales. Diga conmigo, derechos legales. Una posición legal que me ha sido otorgada por gracia. No es algo que yo me haya ganado, no es algo que yo haya comprado, es algo que me dieron por gracia. Lo único que yo tuve que hacer fue creerlo, recibirlo. Y ahora, de lo que se trata la vida que vivo, es precisamente aprender a Cristo, conocer lo que en Él me ha sido otorgado para que yo lo haga efectivo en mi vida cotidiana. Y así, el Padre pueda encontrar en mí una habitación donde descansar, donde vivir, pero también una casa por medio de la cual expresarse, darse a conocer, para que así la gente que me rodea no vea en mí un ente religioso, una persona que los agarra a bibliazos, sino un estilo de vida digno de ser imitado. ¿Por qué la gente finalmente se convierte en persona religiosa? Porque no ha entendido las riquezas que en Cristo le son otorgadas. Y entonces esto nos limita. Bien, continuemos nuestro aprendizaje, continuemos nuestra búsqueda de toda esta riqueza. Vamos al capítulo 3 de la carta a los Efesios y si me permiten el día de hoy quiero leer desde el verso 14 para que hagamos más o menos como que un recordatorio de lo que hemos venido hablando. En el verso 14 del capítulo 3 de la carta a los Efesios el apóstol escribió: por esta causa, y ya hablamos de cuál causa, ¿verdad? Del propósito eterno. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden esto, Pablo no está hablando aquí de una posición mística o de una posición obligatoria para practicar la oración. Está diciendo que dobla sus rodillas en reconocimiento ante quién está hablando. ¿Y ante quién está hablando? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos resaltado el hecho de que Pablo, siendo un varón judío, no invocó el nombre de Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Nisi, que era lo normal que un varón judío utilizara, pero está haciendo referencia al Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos en Cristo, pues sabemos que Él es nuestro Padre. Por eso continuamos, dice, de quien toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. Ya dijimos que Él es el que da linaje, Él es el que da vida, Él es el que levanta hijos en esta tierra, y de Él tomamos nombre todas las familias, tanto en los cielos como en la tierra. Ahora, atención, dice, para que les dé, y esto fue el objeto de atención de la semana pasada, del domingo pasado, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Atención, esto lo vimos la semana pasada. Si falta carácter, si falta fuerza para enfrentar los embates de la vida, como hijos de Dios tenemos también derecho a pedir fortaleza y la intervención de un poder sobrenatural para vencer lo que se pueda presentar. ¿Sí? Mi esposa hacía alusión al comentario que anteriormente hizo Normita mientras estábamos adorando al Señor, de que el enemigo muchas veces son nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones. Hay que aprender a gobernarlas. ¿Cómo las gobernamos? Por medio de la fuerza y el poder que nos son suministrados por medio del Espíritu. Para que el Espíritu pueda realizar esa suministración, necesita encontrar un espíritu vivificado. Necesitamos haber nacido de nuevo para que Él pueda traer ese depósito, y entonces comenzamos a vivir la vida ya no siendo unos débiles creyentes luchando contra el pecado, sino unos victoriosos hijos de Dios, demostrando la victoria que Cristo nos ha entregado por medio de su Espíritu. Bien, entonces ahora continuamos aquí. Hay un propósito, y dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿a fin de qué? Por favor, todo el que me está prestando su atención diga, ¿a fin de qué? Porque esa frase es clave. ¿A fin de qué? ¿Con qué meta? ¿Con qué propósito? Dice, ¿a fin de qué? Arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los demás santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Por eso sus riquezas son inescrutables, porque exceden el conocimiento humano, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, en este mensaje, dentro de esta serie, quiero hablar acerca de estas expresiones. Dice, para que habite Cristo por la fe en el corazón de cada uno de ustedes, a fin de que sean arraigados y cimentados en amor. Que Cristo habite por la fe en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. ¿Por qué oraba Pablo? ¿Por qué intercedía el apóstol? Primero, prestemos atención a esta expresión. Lo que Pablo le pedía al Padre es que ayudara a los hijos, a las hijas, a desarrollar una convicción, una certeza de que Cristo ya no está solo sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, sino que ¿dónde más habita? Habita en mí, para que habite Cristo por la fe. ¿Dónde? En cada corazón, en el corazón de cada creyente, para que se desarrolle esa certeza, esa convicción. Parte de la herencia que me es concedida por haber nacido de nuevo en Cristo es precisamente que ahora Él viene a ser una morada permanente en mí. Comenzamos, mi esposa también hizo referencia en su participación a que pisamos el lugar donde todo esto comenzó, el mover de Dios, la visitación de Dios. Pero hoy que han pasado 2 décadas, fíjense que este fin de semana que estuvimos allá, estábamos haciendo cuentas mi esposa y yo, que pisamos Palabra de Vida por primera vez en enero del 2000. O sea, hace 2 décadas, hace ya 20 años. A 20 años, lo que podemos decir es que ya no queremos una visitación del Señor. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Suena raro, ¿verdad? ¿Cuántos se atreven? ¿Cuántos en su entendimiento se atreven a decir, no, ya no quiero que Dios me visite? A ver, ¿cuántos se atreven a hacerlo?
Esto para muchas personas suena raro, ¿no? ¿Cómo no voy a querer eso? Mire, ¿cómo no voy a querer que Dios me visite? No, yo no quiero que Dios me visite, porque Él en realidad nunca me quiso visitar. Lo que Él siempre quiso fue venirse a vivir dentro de mí, para que habite Cristo por la fe en el corazón de cada creyente, para que yo tenga una plena conciencia. No, Cristo no está en mí solo cuando me congrego. Cristo no está en mí cuando doblo mis rodillas para orar. Cristo no está en mí cuando hablo la Biblia para leer un capítulo de Salmos y Proverbios. No, Cristo está contigo. Cristo está en ti. Si eres un hijo, si eres una hija, está en ti cuando vas en el autobús, cuando estás trabajando, cuando alguien invade tu carril mientras vas manejando. Ahí parece que se baja del coche, ¿verdad? Pero Él habita. ¿Dónde vive? ¿Dónde mora? ¿Dónde está permanentemente? Si alguien, recuerdo, hace muchos años, en un curso que me impartieron cuando estaba en mi preparación ministerial, tuve un maestro de evangelismo que usaba una expresión y me decía: ¿alguien quiere saber la dirección de Dios? Suena interesante, ¿no? ¿Alguien quiere conocer la dirección de Dios? Sencillo. Dios en este momento está viviendo en Antonio y Villarreal 1101, Colonia Fierro, Monterrey, Nuevo León. Sí, está aquí. Sí, está aquí. Esa es la dirección de Dios. No es que viva aquí. Pero ¿por qué me atrevo a decir que está en Antonio y Villarreal 1101? Porque aquí están sus hijos y aquí es donde mora el Señor. No en el lugar físico, pero en el corazón de cada creyente, para que habite Cristo por la fe en vuestros. ¿Sí? ¿Dónde vive Cristo? Entonces, cuando salgamos de aquí, de pronto Dios se va a ir a la colonia, no sé, en Guadalupe, a la colonia, no sé, incluso se va a ir hasta Saltillo, porque nos está acompañando una familia que viene de Saltillo. Entonces, a donde quiera que vayamos nosotros, está yendo Él. ¿Por qué? Esto es algo muy importante. El apóstol deseaba, oraba, intercedía, porque cada creyente desarrollara la convicción de Cristo habitando mi vida, morando en mi corazón, habitando, viviendo, ya no visitando. No se trata de una visitación, porque si es una visitación, entonces tiene un tiempo de duración, ¿cierto? O sea, ¿a usted le gustan las visitas? ¿A cuántos le gusta recibir visitas en su casa? Magnífico. Pero va a llegar un momento en que usted va a querer que ya se vayan, ¿verdad? ¿Sí o no? Me acuerdo, he escuchado esta frase a varios abuelos. Los abuelos dicen: hay dos momentos, los dos momentos que más disfruto a mis nietos, dicen los abuelos: cuando llegan a la casa de visita y cuando se van. Llega un momento, si es visita, los recibes con alegría, los tratas con alegría, pero llega un momento en el que tú dices: bueno, le dices a tu esposa: mi vida, vámonos a dormir porque la visita tiene sueño. O sea, si es una visita, es algo temporal. ¿Me hago entender? Pero Pablo no está hablando de una visita. Por esta causa le estoy pidiendo al Padre que Cristo los visite, que venga una visitación de su gloria. No está haciendo eso, porque no está tratando de emocionar a los receptores de la carta con que Dios los visite. Vamos, ayúdeme, dígale a alguien, atrévase y dígale: ¿sabías que Dios ya dejó de visitarme? Suena raro, ¿verdad? Dios dejó de visitarme. ¿Por qué? Se vino a vivir en mi corazón. Ya mora permanente en mí, para que habite Cristo por la fe en el corazón de cada uno de nosotros. Y aquí cabe mencionar: es por fe. Vamos, ayúdeme, diga: es por fe. Si alguien me dice: sí, Cristo te habita, a ver, demuéstralo. No tengo forma de demostrarlo, solamente obsérvame. ¿Por qué? Porque es por fe. ¿Qué significa esto? Cuando la gente dice: no, yo no creo en Dios porque no lo veo. ¿Usted cómo está seguro que Dios está en usted? Por la fe. Por fe he decidido creer que parte de la herencia que me corresponde como un hijo de Dios es que Cristo mora permanentemente en mi corazón. Esta es la convicción que yo tengo, y por eso el apóstol intercedía como parte de la herencia de un hijo, de una hija, se sabe habitación de Dios.
¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces por eso Pablo está diciendo esto. Sin embargo, todavía lo lleva más allá. Después de que menciona para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, le marca un propósito todavía mayor. Dice, a fin de que, les pedí que repitieran esta expresión, a fin de que. ¿Qué expresa esta frase? A fin de que. Con el propósito de, con la meta de. Es decir, esto que estoy pidiendo, que en los creyentes se desarrolle una convicción firme de que Cristo los habita, tiene una meta. A fin de que. Y entonces el apóstol, y esto seguramente varios de ustedes no será la primera vez que me escuchan decir esto. Aún a pesar de eso, les pido me ayuden para que lo que estamos construyendo siga teniendo la forma correcta. Pablo, el apóstol, autor de esta carta, utiliza dos términos que provienen de ámbitos diferentes. Dice, a fin de que, arraigados y cimentados. ¿Puede decir estas dos palabras conmigo? Diga, arraigados y cimentados. Son dos palabras que está extrayendo de dos ámbitos completamente diferentes. Arraigados es un término que proviene de la botánica o de la agricultura, del campo. ¿Qué es arraigado? Arraigado se refiere a echar raíces. Se refiere a la fuerza que una planta llega a tener, porque a nosotros no nos es posible, porque no se nos concedió vista de rayos X. Pero cuando nosotros vemos un árbol hermoso, cuando nosotros vemos un árbol frondoso, vemos el tronco que sale de la tierra, y luego vemos todas esas ramas y todo eso hermoso que podemos contemplar, pero no nos es dado ver que en la misma proporción, fíjese a ver si lo puedo expresar de manera correcta, en la misma dimensión que todas las ramas que salen del árbol están ahí, es la misma dimensión de lo que está debajo de la tierra. Si pudiéramos voltear al árbol, veríamos que todas las raíces que lo sostienen, que lo sustentan, son precisamente de la misma magnitud que las ramas que tienen hacia afuera. ¿Por qué hablo así? Porque todo lo que se ve en nuestra vida proviene de lo que no se ve. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? Me refiero a que toda fortaleza, toda demostración de carácter, toda demostración de firmeza en mi vida tiene que ver con qué tan arraigado estoy. Si hay algo que Dios desea, es que echemos raíces como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque una planta que va a permanecer en un lugar y que llegará a producir fruto, necesita echar raíces. El fruto es la manifestación de las raíces que le han crecido a esa planta. El fruto. Y aquí ustedes seguramente recordarán, hace ya muchos años yo estuve enseñando una serie de mensajes sobre Juan capítulo 15, donde el Señor Jesucristo se compara a sí mismo con una vid, con una planta. Y entonces hay una presuposición que Dios tiene acerca de sus hijos. Dios cree, es raro como lo estoy manejando, pero Dios cree que todos sus hijos sabemos que estamos aquí para dar fruto. Si observamos el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, pero todo pámpano que dé fruto, mi Padre lo limpiará. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Y unos versículos más adelante dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Vamos, dígalo conmigo: fruto, más fruto, mucho fruto. Entonces, si me ayuda, tal vez podamos ser efectivos juntos. Dígale a alguien que está ahí cerca suyo: ¿sabías que Dios espera que des fruto, más fruto y mucho fruto? Ahora, cuando hablamos del fruto de un árbol, pues entendemos, son las naranjas, son las manzanas,
son el fruto supuesto de cada árbol. Pero cuando hablamos de los seres humanos, ¿cuál es el fruto? Bueno, el fruto tiene que ver precisamente con la asignación que hemos recibido. Como esposo, Dios quiere que yo dé fruto cuidando a mi esposa. Como padre, Dios quiere que yo dé fruto cuidando, direccionando, ayudando la vida de mis hijos. Como pastor, Dios quiere que yo dé fruto haciendo que lo que estamos haciendo como ministerio tenga un resultado positivo, que más gente pueda conocer acerca del amor y la gracia que Dios nos da en Cristo. ¿Me hago entender? ¿Sí? Dios te permitió establecer una empresa. Los frutos de esa asignación tienen que ver con la productividad que se está desarrollando en lo que tú haces. Es decir, el fruto tiene que ver con lo que hemos sido asignados a hacer. Ahora, la clave, ayúdeme, diga, la clave de dar fruto es estar arraigado. Diga conmigo, en otras palabras, si no estoy arraigado, no puedo dar fruto. Y esto lo he comparado, espero hacerme entender y que no me interpreten como si yo estuviera criticando, porque lo que quiero es enseñar. Muchas personas deciden moverse de congregación y eso yo no lo considero un pecado ni lo considero algo malo. Tenemos el derecho a elegir dónde queremos escuchar, dónde queremos aprender. Respeto mucho eso. Sin embargo, hay una analogía que he utilizado precisamente de este ámbito de las plantas. Si alguien me regalara un árbol, un rosal, pensemos en un rosal, y ese rosal lo planto en el jardín de mi casa, a la entrada de la casa, y crece un poco ahí, y luego un día lo veo y digo, no me gusta cómo se ve el rosal aquí a la entrada, lo voy a sacar de aquí, se lo voy a llevar a la casa de mi mamá, y lo llevo a casa de mi mamá y lo planto allá, y lo tengo unas semanas, y luego mi mamá un día me dice, hijo, ¿sabes que no me gusta el rosal porque tiene muchas espinas? Bueno, está bien, déjeme ver quién lo quiere, mamá, y lo agarro y se lo llevo a otra persona. Les hago una pregunta, todo ese movimiento que esa planta está experimentando, ¿puede que el rosal sobreviva con todo ese movimiento? Sí, sí puede, de hecho sí puede. Pero les tengo otra pregunta. ¿Puede dar fruto? Y aquí hay una sorpresa. La sorpresa es que no puede dar fruto mientras se esté moviendo. ¿Por qué? Exacto. Porque el fruto siempre depende de que esa planta esté arraigada. Mientras no se pueda arraigar la planta, no puede producir fruto. Entonces, ojalá me haga entender, no es una crítica a nadie, lo único que estoy diciendo es, Dios supone que tú y yo sabemos, como sus hijos, que estamos aquí para dar fruto, no para sentirnos cómodos, no para estar a gusto. Tienes todo el derecho a elegir dónde te gusta estar, pero aquí hay un punto muy importante. Más importante que donde estoy a gusto es donde estoy dando fruto. Pablo dice, mi oración, mi intercesión es para que Cristo habite por la fe en el corazón de los creyentes, a fin de que arraigados, y luego utiliza una segunda expresión, y cimentados. Ahora cambia de ámbito la expresión del apóstol y ahora ya nos sacó del ámbito de la agricultura, de la botánica, para traernos a otro ámbito. Este es un término que tiene que ver con la construcción, con la arquitectura, con el diseño de viviendas. Dice ahora cimentados. Este término se refiere al fundamento que un edificio necesita para ser edificado, ser construido, y que debe ser tan fuerte como la construcción misma lo requiera. Entre más alto sea el proyecto, entre más peso llegue a tener el diseño de lo que queremos hacer, más fuerte necesita ser el cimiento. Entonces Pablo está tomando estas dos líneas de pensamiento y está diciendo, quiero que habite Cristo por la fe en el corazón de los creyentes, para que se pueda desarrollar en ellos estas dos características, que estén arraigados, es decir, que den fruto, y que estén cimentados, es decir, que Dios pueda seguirlos edificando, seguirlos llevando en crecimiento. Pero hay
un fundamento muy importante. Lo que está diciendo Pablo es que estas dos características tienen un punto del que se desprenden, porque dice arraigados y cimentados en amor. Mis amadas hermanas, mis amados hermanos, permítanme hacer un llamado a lo más profundo de nuestro ser para tratar de entender esto. Lo más importante de lo que Dios puede producir en la vida de sus hijos es el fruto de amor. Podemos saber muchas cosas, podemos conocer muchas cosas, podemos llenar la mente de conceptos, pero si el fruto no es amarnos los unos a los otros, me temo que solo nos estamos llenando de información o nos estamos inflamando. Porque al final de cuentas tiene que ver con la expresión que tenemos de amar a Dios, pero también de amarnos unos a los otros. Lo interesante de esto es que lo que Pablo quería era que hubiera estas dos características, pero fíjense bien, voy a leer el verso 17 en dos versiones distintas a la que estoy utilizando como fundamento. La que utilizo como fundamento es la Reina Valera 1960. Permítame leer Efesios 3:17 en la versión Dios habla hoy. Véanlo. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Esta versión le da un giro interesante, o mejor dicho, no un giro, aclara el concepto. ¿Qué está diciendo? Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Permítame ahora leer Efesios 3:17 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Se dan cuenta? Estas otras dos versiones hacen mucho énfasis en de dónde, o sea, cuál es la meta de que esas raíces estén desarrollándose, que se nutran del amor o que se fundamenten, se cimienten en el amor. Y la palabra amor aquí es el término ágape en el original griego y se refiere a la frecuencia más profunda del amor. El vehículo de ese tipo de amor es la pureza, la incondicionalidad e incluso la devoción. Esta forma de amor es universal y se puede decir que es como el amor de Dios por la naturaleza o por la humanidad completa. Es decir, cuando una persona ama con amor ágape, ama a Dios, hemos usado esta analogía de un amor vertical. Ustedes saben, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, esto no es ajeno a nuestro entendimiento. Si yo pregunto el día de hoy, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos pueden con libertad levantar una de sus manos y decir, yo amo a Dios? Amén. No es tan difícil amar a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios siempre nos está dando motivos para que lo amemos, ¿verdad? Pero cuando cambiamos la pregunta y decimos, ¿y amas a la persona que está a tu lado? Entonces comienza una expresión así como de que se levantan las cejas, cambia un poquito la expresión facial. Bueno, hermano, pues usted sabe, Dios siempre está dando motivos para que lo ame, pero el hermano siempre está dando motivos para que lo odie. El hermano es especial, el hermano, ok. Mire, no sé cómo hacer para tratar de expresar esto con sabiduría. Dios no le pide que usted sea amigo de todo mundo, pero sí le pide que ame a todo mundo. Capte esto. Usted no tiene que ser amigo de todo mundo, pero usted y yo debemos amar a todo mundo. Y especialmente el amor se hace más evidente cuando la persona que amamos no merece ser amada. ¿O no es esto lo que dice la Escritura? Que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. O sea, ¿cuándo se demostró más el amor de Dios por nosotros? Cuando no lo merecíamos. Entonces, ojalá que la palabra no suene fuerte. No me obliga la Escritura a ser amigo de todo mundo. No me obliga. O sea, yo puedo tener amigos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, amigos. Pero lo que sí me pide la Escritura es que yo entienda que el amor de Dios, si efectivamente habita en mi corazón, porque Cristo es el amor de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Si el amor de Dios, Cristo, habita en mi corazón por la fe, entonces ese amor es lo que va a ayudarme a que yo quede arraigado y yo sea cimentado en amor para que la expresión de Dios se haga evidente. ¿Cómo sabrá la gente que Dios es amor si nosotros no nos amamos? ¿Cómo sabrá la gente que Dios es amor si entre nosotros mismos hay tantas situaciones, amadas, amados? Esto es delicado. Déjenme decirles una cosa, a ver si mi reflexión les puede comunicar algo. ¿Cuánto teme nuestro adversario que aprendamos a vivir amándonos unos a otros? A ver, regáleme su atención. Mire, piense en esto. Es tanto lo que nuestro adversario teme a que nosotros seamos un grupo de personas que nos amemos unos a otros, que siempre está buscando la manera de alterar nuestro amor entre hermanos. Por algo que oímos, por algo que vimos, por algo que nos contaron, por algo que malinterpretamos, por algo nos cerramos, y entonces al cerrarnos ya no estamos siendo esa expresión de amor. Y el problema es que el amor es precisamente el que fortalece o nutre la raíz, y es precisamente la base que soporta el cimiento. Si lo que Dios está haciendo en mi vida es real, debe haber una expresión de amor. Y cuando amo, hago todo lo que puedo por entender, hago todo lo que puedo por comprender las cosas. Amadas, amados, ha habido situaciones en las que yo he platicado con personas y les he dicho, mira, tengo temor de que Satanás meta una raíz de algo negativo aquí entre nosotros. Lo he hablado con algunas personas lo han entendido y bendito sea Dios, se han corregido las cosas. Otras personas no lo han entendido y desafortunadamente esa raíz brotó. Y eso contamina relaciones y perjudica nuestro avance y nuestro desarrollo. Es interesante que el pueblo de Israel, déjenme usar una analogía, el pueblo de Israel sale de Egipto, viene avanzando en su viaje por el desierto rumbo a la tierra de promesa, y entonces sucede una murmuración en contra de Moisés. Aarón y María, hermanos de Moisés, murmuran contra su propio hermano, diciendo que a poco nada más él, que a poco nada más Dios le podía hablar a él, y esto trajo como consecuencia, ¿sabe cuál es la consecuencia? ¿Alguien sabe cuál es la consecuencia que produjo esto? El campamento se tuvo que detener. Se tuvieron que, frenaron el avance que llevaban. Iban avanzando y esta murmuración provocó que se tuvieran que detener. Cuando Dios intervino en el asunto para defender a su siervo, a su servidor, cuando Dios intervino en eso, María tuvo que ser sacada del campamento porque se contaminó de lepra, ¿recuerdan? Y tuvo que estar un tiempo fuera del campamento, y durante ese tiempo el campamento no avanzó. Amados, siempre que una raíz de amargura, algo malo brota en nosotros, corremos el riesgo de detener el avance que estamos teniendo. Ojalá me haga entender, ¿no? Estoy diciendo esto con mucha transparencia, con mucha claridad, con mucha libertad. Hay situaciones, hay circunstancias que enfrían el amor, pero no solo lo enfrían, nos retrasan. Y aquí cabría la posibilidad, ¿por qué no? Si me quieren apoyar, voltee con alguien y dígale, no frenemos el avance de lo que Dios está queriendo hacer en ti y en mí. Evitemos que brote otro tipo de raíz, algo que no está arraigado en el amor o algo que no está cimentado en el amor. Si lo que Dios está haciendo en nosotros
es auténtico y es genuino, necesitamos entender que el amor ágape está permanentemente bajo ataque. Siempre habrá algo, siempre habrá una situación, una circunstancia, algo que se puede malinterpretar, algo que puede verse de una manera diferente, pero siempre causará el mismo efecto: detendrá nuestro avance. Hemos de estar atentos, porque lo que produce verdadero arraigo y verdadera cimentación es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué temerá tanto el adversario el amor entre los creyentes? ¿Por qué siempre tendrá bajo ataque el amor ágape entre los creyentes? Porque él sabe que la fortaleza de un grupo, de un equipo, siempre está en que se amen los unos a los otros como aman a Dios. Insisto, amar a Dios es la cosa más fácil. Primero, porque no lo vemos. Y segundo, porque siempre que trata con nosotros nos da motivos para amarlo. Pero amarnos unos a otros, ese es el reto, familia. Ese es el reto. Y ojalá que me haga entender, no estoy obligado a ser amigo de todos. Usted no está obligado a ser mi amigo, pero sí nos pide Dios que nos amemos unos a otros. ¿Y por qué nos amamos unos a otros? Porque veo la obra que Dios está haciendo en ti y tú ves la obra que Dios está haciendo en mí. Y si estamos siendo juntamente edificados, entonces conviene que seamos piedras vivas, que nos soportemos unos a los otros, para que la casa que el Padre está edificando siga levantándose como morada de Dios y como expresión de Cristo en la tierra. Que habite Cristo por la fe en mi corazón, a fin de que, arraigado y cimentado en amor, luego vendrá lo demás. Sean plenamente capaces. Ya hablaremos de esa capacidad plena de entender las dimensiones del amor de Cristo. Pero hoy el reto de mi mensaje, familia, es este. Primero, entender que Cristo habita por la fe en mi corazón. Declararlo con profunda confianza, con toda certeza. He nacido de nuevo, Cristo habita en mi corazón. Si Él habita en mi corazón, el amor de Dios me ha sido impartido. ¿Para qué está Cristo en mi corazón? Para que, arraigado y cimentado en amor, yo pueda ser expresión de Dios donde quiera que me encuentre. Que el amor genuino, auténtico, no fingido, gobierne entre nosotros. No hablo de la comunión vertical que tenemos con Dios, sino de la comunión horizontal entre unos y otros, con sinceridad. Abrazarnos, saludarnos, bendecirnos mutuamente. Cuando me entero que alguien dijo algo, cerrar mi oído y decir, a ver, no voy a cambiar mi manera de pensar solo por un comentario que te escuché. Quiero corroborar, quiero comprobar, quiero saber, o sea, no quiero dar lugar a que el amor ágape que ha sido derramado en nosotros se vea alterado por una intención perversa de alguien que lo que está buscando es detener el avance que estamos teniendo en Cristo. Dios nos ayude, y seguramente lo hará, para que esto sea una realidad de nuestra vida y podamos avanzar. Que nada detenga nuestro avance en la formación de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Decimos amén?